Ok, en este problema nos piden encontrar la ecuación de una parábola. Yo la voy a dar, primero la voy a encontrar en forma general y después la voy a dar en forma canónica. Y la información que nos dan es la siguiente, es que el eje es paralelo al eje Y. Entonces, por ejemplo, cuando el eje de la parábola es paralelo al eje Y, digo al eje X, perdón, entonces el eje es horizontal si es paralelo al eje X. Si es horizontal, recordemos que sobre el eje de la parábola está el vértice y el foco podría estar del lado derecho o el foco podría estar del lado izquierdo. Por lo tanto, entonces, ¿es una parábola que abre hacia la izquierda o es una parábola que abre hacia la derecha? Tengo esas opciones. Esa información es la que yo sé a partir de que me dicen que el eje es paralelo al eje de las X, el eje de la parábola. La otra es que me dan tres puntos que pertenecen a la parábola, es decir, esta X tiene esta X tiene esta Y y esta X tiene esta Y. Son puntos que viven en la parábola. Ok, entonces con esa información yo tengo lo siguiente, como es una parábola que abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha, es una parábola horizontal. En las parábolas horizontales la y es la que está elevada al cuadrado. Entonces voy a poner la ecuación en la forma general. By más cx más d igual a 0. Ok, eso es lo primero que hago. Ahora, si se fijan, pues esta sería la ecuación de una parábola en la forma general y tengo cuatro incógnitas que sería el coeficiente a, el coeficiente b, el coeficiente c y el coeficiente d. Entonces lo que voy a hacer es hacer lo siguiente, voy a ponerle aquí b' y más x' más d' igual a 0. Divido toda la ecuación entre a del lado izquierdo y del lado derecho, es decir, b' es la b entre la a, los coeficientes que tenga de manera original, el c' es igual a la c entre a y la d' es igual a la d entre a. No me importan los coeficientes en este sentido porque pues tengo una equivalencia. O sea, lo que necesito hacer es quitarme esta incógnita, ¿no?, que tengo aquí, para que tenga tres incógnitas, que son estos tres coeficientes, y tengo tres condiciones que satisfacer, entonces, para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, lo que yo necesito ver es que cuando tengo esta x, es decir, cuando la x de la parábola vale 3 medios, la y de la parábola vale menos 1. Entonces, pues lo que hago es utilizo el punto 1 para vaciar esa información aquí. Este punto sería la y cuadrada, sería menos 1 al cuadrado. Ok, para este punto. Luego sería b' por y. Yo le pondría aquí, voy a ponerlo completo y ahorita pongo la simplificación. B por menos 1, porque es b' por y, más c por x sería más c' por 3 medios, y después sería más d' igual a 0. Para el siguiente punto sería la y al cuadrado, sería 5 al cuadrado, más la b' por la y vale 5, luego sería más c' por x, pero x vale 0, y después sería más d igual a 0. Y el último punto debe de satisfacer esta ecuación, porque es una parábola horizontal, y yo voy a encontrar los coeficientes para que estos puntos pertenezcan a la parábola. Recordemos que en geometría analítica, cuando un punto vive en un lugar geométrico, en una recta, en una parábola, pues al sustituir el punto se debe de satisfacer la ecuación. Si no satisface, entonces no vive, ¿no?, en ese lugar geométrico. Es decir, gráficamente no. Gráficamente, la gráfica de la ecuación no pasa por ese punto, ¿no?, si no satisface. Ok, entonces ahora voy a hacerlo con estos valores. Esto sería menos 7 al cuadrado, más b' por y, pero y es menos 7, más c' por x, pero x es menos 6, más d' igual a 0. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tengo? De la primera ecuación tendría yo la siguiente simplificación. Yo tendría menos, voy a ponerlo aquí, a b', ok, que es este que está aquí, y luego tendría más 3 medios de c', y después tendría más d' igual a menos 1.
porque elevo hasta el cuadrado, me da un 1 positivo y pasa a negativo. De la siguiente ecuación yo tendría 5b, voy a ponerlo aquí, yo tendría 5b', este término, después tendría c por 0, no tengo c, y después tendría más d, y tendría igual a 5 al cuadrado, 25, pasa del otro lado como menos 25. Y de la última ecuación yo tendría menos 7b', menos 7b', después tendría menos 6c', menos 6c', después tendría más d', aquí me faltó la prima, igual a menos 7 al cuadrado serían 49, del otro lado pasa como menos 49. Entonces, ¿qué resulta ser? Que tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo las resuelvo? Pues bueno, ya tengo una ecuación que solo tiene dos letras. Como tengo una ecuación que solo tiene dos letras, de esta ecuación y de esta ecuación cancelo en este caso la c. Voy a hacer alguna técnica, suma y resta por ejemplo, para cancelar la c de la ecuación que estoy señalando en este momento y de la ecuación que estoy señalando en este momento, para que se cancele la c y me quede b y d, y ya resolver esa ecuación que me queda con b y d, resolverla con la que ya no tiene c. Entonces ya me quedarían dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuelvo esas dos y después regreso al original, como se resuelven los sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y después de realizar ese procedimiento, que sería bueno que lo hicieras para que repasaras la solución de ecuaciones simultáneas, yo te recomiendo que lo hagas. B' te va a quedar menos 2, C' te va a quedar 8 y D' te va a quedar con el valor de menos 15. ¿Qué significa? Significa que la ecuación de la parábola sería y cuadrada menos 2y más 8x menos 15 igual a 0. Esta es la ecuación de una parábola, es la ecuación de una parábola horizontal. Ahora pues lo que voy a hacer en los siguientes pasos es factorizarla para darla en su forma canónica, para leer el vértice y leer la distancia del vértice al foco, etcétera, ¿no? Para que pueda graficarla. Entonces voy a factorizarla para practicar. Ok, entonces tengo esta estructura. Lo que hago es hacer y cuadrada menos 2y igual a menos 8x menos 15. Dejo los elementos cuadrados de un lado, en este caso las y's, que representan una parábola horizontal, y las x en este caso las paso del lado derecho con la constante. Después completo el cuadrado. ¿Cómo completo el cuadrado? Tomo el término que tiene potencia 1 y lo divido en este caso entre la raíz de y cuadrada. Esto sería igual a 2 sobre 2y entre y, esto sería 2. Y este elemento lo voy a elevar al cuadrado, y esto es un 4, que significa que para completar el cuadrado del lado izquierdo hay que sumar un 4 y restar un 4, para que la ecuación no se altere, 8x menos 15. Lo que implica que la parte que agregué, esto que está aquí, forma un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto que forma es el siguiente, ¿no? Es y signo menos raíz cuadrada 2. El cuadrado del primero, disculpen, aquí me faltó un 2, ¿no? Es 2, 2 y 2. Este 2 siempre va, ¿no? Y aquí sería un 1 y un 1 al cuadrado. Un 1 al cuadrado, aquí me estoy equivocando. Un 1 al cuadrado es un 1, ¿no? 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Entonces, déjenme borrar. Aquí sería más 1 y menos 1, ¿no? Qué bueno que comprobé, si no hubiera estado mal mi ejercicio. Entonces aquí sería más 1 menos 1. Listo.
Ahora sí, raíz cuadrada sería el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, el menos 2 y el cuadrado del segundo, listo. Y este menos 1, le agrego un más 1, se lo quito para no alterar la ecuación, y este menos 1 pasa del otro lado. Esto sería menos 8x y sería menos 15 más 1, sería menos 14. Perfecto, ya casi terminé. Esto es y menos 1 al cuadrado, igual a, y voy a factorizar el coeficiente de las x. Esto sería menos 8 que multiplica a x, y lo que hago es que tengo un menos 8 y quiero que me dé menos, le pongo un más, para que sea menos por más, me dé menos, y quiero que me dé 14, y aquí le pongo un 8, para que este 8 que multiplica con este 8 que divide se cancelen, y este menos por más me dé menos y sobreviva el 14, ¿no? Ok, entonces, ¿qué significa? Pues lo que significa es lo siguiente, esto que está aquí, 4p es igual a menos 8, es esta estructura. Por lo tanto, p es igual a menos 8 cuartos, o menos 8 cuartos, y eso es igual a menos 2. Por lo tanto, esto se puede escribir como 4 por menos 2, que multiplica a x más 14 octavos, mitad de arriba 7, mitad de abajo 4. 7 cuartos, y esto sería y menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, el vértice de mi parábola es h, k, es menos 7 cuartos. Recuerden que la estructura aquí es con un menos, y si es más, entonces esto originalmente es negativo, y la altura es un 1. Ese es el vértice. La P tiene un valor de menos 2, por lo tanto la parábola abre hacia la izquierda. ¿Sí? Y bueno, sería interesante que hicieras la gráfica completa para que practicaras, ¿no? Pero esta sería la idea de tener encontrar la ecuación en forma general de una parábola que pasa por 3 puntos, después darla en forma canónica, y después, gracias a tenerla en forma canónica, puedes graficar la parábola.